Ya, gracias, doctor. Bueno, entonces nos faltaba estudiar la vagina, ¿no es cierto? El nombre de vagina viene de fondo de saco. Quiere decir que es un fondo de saco, ¿no? Es algo que se introduce, o sea, algo que se mete hacia adentro. Por eso se llama invaginación. Viene invaginación. Entonces, eso es lo que efectivamente ocurrió en el desarrollo de la vagina, ¿no es cierto? Que luego se introduce y luego se desarrolla para luego unirse a los órganos internos, en este caso, el útero. ¿Qué es? Entonces, la vagina es un órgano muscular, ¿no es cierto? Tiene una mucosa, tiene fibras musculares y, por supuesto, va a encontrarse en la parte final inferior de la cavidad pélvica, en la parte inferior de la cavidad pélvica, y se abre por un orificio externo a nivel de la vulva, es decir, en el perineo. Y tiene un orificio interno que, en cambio, se va a fijar alrededor del cuello uterino. Esa es la vagina. Decíamos que se encuentra ubicado en la cavidad pélvica y al encontrarse en la cavidad pélvica se va a relacionar por la parte anterior, se va a relacionar con la vejiga urinaria y diríamos que la parte inferior con la uretra, ¿no? Con la porción final de la uretra, toda la uretra y también la parte superior con los ureteres. Esa va a ser la relación anterior. Hacia atrás va a haber un tabique que separa el recto de la vagina, el recto de la vagina. Este es el tabique recto vaginal, un tabique que separa el recto de la vagina. A veces hay anomalías, ¿no? Que puede comunicarse el recto con la vagina. Y puede salir en las anomalías que hemos visto en algunos niñitos pequeños, ver cómo sale por medio de la vaginita excreciones, ¿no? O sea, heces. ¿Por qué? Porque hay una fístula recto vaginal. Eso puede darse como una alteración de la congénito por falla de este tabique recto vaginal. En la parte lateral tenemos unos bordes que se encuentran los espacios intrapélvicos. Vamos a tener dos porciones, una en la cavidad pélvica y otra en la porción del periné. Y lateralmente va a estar encontrado, en el caso del periné, con los labios menores, con el introito, con la parte que se encuentra ahí lateralmente. Y hacia arriba vamos a tener en relación con los tabiques urogenitales. La extremidad superior, en la extremidad superior o orificio superior, podríamos decirle, ¿no es cierto? De este tabique, no sé qué me dice extremidad, pero recto vaginal, o el tabique recto, no sé. Doctor, disculpe. Dígame. Doctor, creo que están algunos compañeros aún esperando que les acepten en la reunión de Zoom porque no ingresan, no les permite ingresar a la reunión. No sé si podría verificar porque hay algunos Sí, compañeros que están afuera. son 13, son 14 chicos. ¿Les podría ayudar entrando, por favor, Voy a doctor? entrarle ahora, pero ya cuando comienzo clase, por favor. Ya, muchas gracias, doctor, Más perdón. rápido. Entonces decíamos, tiene un orificio superior que, como ustedes van a ver, se fija alrededor del cuello uterino, formando unos fondos de saco. Un fondo de saco anterior y un fondo de saco posterior. Si ven esta prolongacioncita aquí, ese es el fondo de saco posterior. Y es ahí en donde se localiza el esperma. Desde ahí el esperma, los espermatozoides comienzan a caminar para entrar por el cuello uterino, por el orificio uterino, para luego buscar la trompa y fecundar a este nivel. Y el orificio inferior o externo, ¿cierto? En cambio está en contacto con el vestíbulo, es decir, el espacio que queda entre los labios menores. Es el vestíbulo, ¿cierto?
Bueno, aquí lo que estamos viendo es el fondo del cuello, el fondo del útero. Estamos viendo aquí las trompas, ¿no? Vemos el ligamento redondo. Y aquí a los lados vamos a ver, este es el ligamento ancho. Este es todo lo que ves aquí es de los ligamentos anchos. Aquí le ves muy bien. Y lo que está entre el ligamento ancho y la porción de las trompas es el mesosalpinx. Y lo que está con el ovario es el mesovario. Y todo se llama ligamento ancho. ¿Desde dónde va? Desde el borde lateral del útero hacia la cavidad pélvica. ¿Qué más vamos a decir de la vagina? Déjame ver si tengo algo más aquí. Aquí tienes. Entonces, mira las principales relaciones. Aquí te decía el fondo posterior, ¿no? O sea, en el coito viene aquí se depositan los espermatozoides, desde aquí comienza a subir. Decía que este fondo posterior es mucho más amplio. También acá vienen los espacios para poder examinar el cuello uterino, como habíamos visto en la clase anterior. En cambio, este fondo de saco es un fondo de saco muy corto, muy pequeño, pero todo alrededor se encuentra el fondo de saco, siendo mayor la parte posterior. Está formada por un epitelio, tiene un epitelio en forma alargado, cilíndrico y con ramificaciones. Algunos también les llaman tanto estos pliegues arborizados, ¿no es cierto? Tipo arborizados. Aquí en el cuello también se puede encontrar una porción arborizada. Arborizada, ¿qué quiere decir? Divididas así en ramas arborizadas. Ya. Aquí ves la relación, ¿no es cierto? Tienes la relación. Aquí tienes la vejiga, ¿no? Todo este espacio aquí también tienes hacia atrás. Vamos a tener el recto. ¿Cómo está irrigada? ¿Cómo está irrigada? En la parte superior, en la parte, digamos, profunda más bien, de la vagina va a estar irrigada por las ramas inferiores de la arteria uterina. Arteria uterina, ¿no es cierto? La arteria, ¿se acuerdan que la arteria uterina llega? Jonathan Vanegas, ¿no? ¿Qué horas son? Ya comenzamos clase. No puedes venir cuando quiere. Entonces decíamos que la arteria uterina se va hacia arriba para ir irrigando todo lo que es el cuerpo uterino, da las ramas para la trompa y también da ramas para el ovario. Y hacia abajo va a dar irrigación a la parte más profunda o superior, si quieren ustedes llamarle, de la vagina. Y da las arterias, va a dar arterias uterinas, las arterias del cuello uterino, y tenemos una arteria vaginal. Esta es una arteria vaginal que viene directamente de la hipogástrica. Y también la arteria rectal media, que es una rama de la hipogástrica. Estas son las arterias por las cuales va a estar irrigada la vagina. También tenemos en la parte periférica, en el introito, también algunas ramas perineales superficiales, como las que estás viendo aquí, nervios y ramas perineales. ¿Cuáles son las venas? Los plexos venosos vaginales. Las venas van a ir a la venas pudenda interna. También hay venas que van del bulbo del vestíbulo y un plexo venoso rectal que van hacia atrás y venas vaginales. ¿Cuáles son las ramas? Nervios, plexo hipogástrico inferior y ya dijimos acá abajo, ramas perineales, estas que ustedes están viendo, estas ramas perineales. Pero hacia arriba tenemos el plexo hipogástrico inferior. Es importante que ustedes reconozcan, ¿no? Que ustedes reconozcan la acción de genitales a este nivel. Entonces, una de las cosas que habíamos mencionado es que los ovarios producen hormonas, producen los estrógenos y la testosterona, y los estrógenos actúan en la fase del ciclo reproductor femenino, en el ciclo menstrual, si quieren. Entonces, ¿cómo es esto? Que hay un estrato funcional y un estrato basal. Este es el que cambia. Todo esto va cambiando. Y el basal, todo esto es ¿en dónde? En el endometrio. Ya les dijimos que las partes del útero son el perimetrio, el miometrio y el endometrio. El endometrio es el estrato basal, este de aquí que es, como decir, permanente.
Pero el que va cambiando es este de acá, el funcional. Entonces, tú tienes 1, 2, 3, 4 días, a veces más, de ciclo menstrual. Y luego comienza la fase proliferativa. ¿Quién actúa aquí? Los estrógenos, vean ustedes. Aquí actúan los estrógenos. ¿Qué pasó aquí? Que los folículos primordios, desarrollan, crecen a los folículos primarios, luego se forma el folículo secundario que ya produce estrógeno, luego el folículo de Gram maduro, ¿cierto? Y luego acá el folículo que se rompe y sale el óvulo. En toda esta fase, que se llama fase proliferativa en el endometrio, está produciendo, como decir, tejido germinativo compuesto por sangre, compuesto por tejido vascular, por nutrientes, etcétera, como preparando un lecho para que llegue el huevo fecundado. Así como los pajaritos hacen el nido, así preparando un nido para que llegue el huevo fecundado. Eso hace el endometrio, el endometrio. A esta primera fase se llama fase proliferativa y vean ustedes como desde el folículo secundario, al producir estrógenos, actúan en esta fase, produciendo, engrosando el endometrio, también el folículo de Graf ya maduro, aquí está el óvulo, sigue produciendo estrógenos y finalmente se rompe el folículo de Graf y sale el óvulo, sale el óvulo. Y en ese momento que sale el óvulo, este folículo se transforma en cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, y este cuerpo amarillo es el que produce la progesterona, ¿no? Progesterona, que en cambio actúa en la fase secretora, en la segunda fase, después del 14º, 15 de día, en vista de que el óvulo no ha sido fecundado, la progesterona actúa sobre esta fase que lo desarrolló, que se creció enormemente y finalmente por depresión se produce la menstruación. Es decir, todo esto que se encuentra en la cara interna del endometrio se desploma y se va y se elimina y se va y se produce la menstruación. ¿De acuerdo? Y finalmente, ya el cuerpo lúteo, una vez que cumplió su función de producir progesterona, se vuelve un cuerpo albicans, un cuerpo blanco que se desintegra. Miren entonces cómo este óvulo produce, importante, ¿qué ocurre cuando el huevo fecundado, en cambio, cuando el óvulo es fecundado? Cuando es fecundado, llega y se anida en toda esta estructura endometrial que les tenía preparado como una especie de nido para que llegue el óvulo y luego pueda pegarse, porque esto es como que fuera el cuerpo del útero, y pegarse luego, anidarse en el útero. ¿Y qué produce eso? Progesterona. Y se produce progesterona. La progesterona ayuda a fijar el huevo fecundado en el endometrio, en el útero, en anidar en el útero. La progesterona, producido por este tejido proliferativo, por este tejido secretorio que queda aquí. Por eso es que una madre que esté embarazada, que se supone que se embarazó en esta semana, el médico pide niveles de estrógeno y progesterona. ¿Por qué? Para saber si está en valores buenos de progesterona que ayude a anidar, que anide bien el huevo fecundado. Entonces, si por alguna razón ve que está bajo, ¿qué hace el médico? Le administra progesterona. Le administra progesterona, ¿para qué? Para que se anide bien, para que no vaya a provocarse un aborto, que es la posibilidad de nosotros poder ver aquí, ¿no?
ratito, por favor. A ver, voy a pasar un video sobre la vagina, ¿no? Doctor, creo que no está compartiendo con el audio. Ya, gracias. ¿Dónde está? Estoy así cerrado. La vagina es una vaina fibromuscular de 8 a 9 centímetros de longitud. Está unida en su parte superior con el cuello uterino y en su parte inferior con el vestíbulo de la vulva. Sus paredes anterior y posterior están adosadas y presenta pliegues en la mucosa. La pared vaginal presenta 3 capas que son una mucosa, una muscular y una adventicia. Esta es la mucosa que se extiende desde aquí hasta aquí y esta es la muscular. Por aquí afuera está la adventicia. La vagina está revestida por un grueso epitelio plano estratificado no queratinizado, que podemos verlo claramente. Este epitelio se caracteriza porque sus células están cargadas de glucógeno. Por eso se pueden ver mucho más anchas y claras que las células del epitelio esofágico. La síntesis y almacenamiento del glucógeno por parte de las células epiteliales es estimulado por los estrógenos. El glucógeno juega un papel muy importante, ya que a medida que las células epiteliales superficiales se van descamando, este es vertido hacia la luz de la vagina. La flora bacteriana vaginal normal, representada principalmente por el bacilo de Döderlein, utiliza este glucógeno para producir ácido láctico, con lo que se mantiene un pH bajo en la luz vaginal, lo que evita el crecimiento de bacterias patógenas y hongos y por ende las infecciones vaginales. En el epitelio vaginal también encontramos células de Langerhans, como la que encontramos en la epidermis. Por debajo de este epitelio hay una lámina propia que está formada por un tejido conectivo fibroelástico laxo. En él hay mucha vascularización, específicamente en su capa más profunda. Estas son luces de venas. La presencia de todas estas venas en la lámina propia permite la ingurgitación de la mucosa durante la excitación sexual y el coito, con lo que se produce un transudado de líquido hacia la luz vaginal, que junto con las secreciones cervicales mantienen húmeda esta cavidad. En este tejido conectivo también encontramos muchos vasos linfáticos, además de terminaciones nerviosas tanto mielínicas como amielínicas. Algunas terminaciones mielínicas hacen contacto con las células epiteliales
Neutrófilos son células especialmente abundantes en la lámina propia, las cuales pueden atravesar el epitelio pasando entre las células y llegar hasta la luz de la vagina, donde realizan funciones de defensa. En esta imagen tenemos una ampliación de la mucosa de la vagina. Este es el epitelio que, como se puede visualizar, sus células se caracterizan porque son muy grandes y claras. Esto se debe a la gran cantidad de glucógeno que tienen almacenado en su citoplasma. Esta es la capa de células basales y esta es la membrana basal. Por fuera vemos su lámina propia, estos son los vasos sanguíneos, y todos estos núcleos hipercromáticos son los linfocitos y neutrófilos que se encuentran en el tejido conectivo de la lámina propia. Alrededor de la mucosa está la capa muscular, la cual se compone por músculo liso dispuesto en dos capas, que son una capa circular interna, que es esta delgada que vemos aquí, y una capa longitudinal externa, que es esta porción que vemos aquí. En el extremo inferior de la vagina hay un músculo esquelético que forma un esfínter que rodea su entrada. En las mujeres vírgenes, en este lugar también hay un pliegue de mucosa llamado himen. La adventicia vaginal está formada por un tejido conectivo denso y regular, el cual se mezcla con el tejido conectivo de los demás órganos que le rodean. Esta adventicia está muy vascularizada. Los genitales externos, que en conjunto son llamados vulva, están formados por los labios mayores, los labios menores, el clítoris y el vestíbulo. Los labios mayores son dos pliegues gruesos de piel, que en su interior poseen mucho tejido adiposo y unas cuantas fibras musculares lisas. En su cara exterior están cubiertos por piel fina y hay pelos gruesos. Su cara interior, al igual que el resto de la vulva, está cubierta por un epitelio plano estratificado no queratinizado. En ambas caras hay muchas glándulas sudoríparas y sebáceas. Los labios menores son dos pliegues de mucosa que representan las paredes laterales del vestíbulo y están formados por un tejido conectivo revestido por un epitelio plano estratificado en el cual no hay folículos pilosos ni tejido adiposo. En estos pliegues abundan las glándulas sebáceas y las terminaciones nerviosas sensitivas. El clítoris es el equivalente femenino del pene. Este está formado por dos cuerpos cavernosos de tejido eréctil que terminan en el pequeño glande del clítoris. Por encima del clítoris, los dos labios menores se unen para formar el prepucio del clítoris. Este está cubierto por epitelio plano estratificado no queratinizado, en el cual hay muchas terminaciones nerviosas, incluyendo corpúsculos de Batter-Pacini y de Meissner. El vestíbulo es el espacio comprendido en el interior de los labios menores donde desembocan la uretra y la vagina. Este está cubierto por un epitelio plano estratificado no queratinizado y en él hay muchas glándulas vestibulares menores, las cuales son glándulas mucosas. Estas son muy abundantes, especialmente alrededor de la uretra y cerca del clítoris. Además de estas están las glándulas vestibulares mayores, que son llamadas glándulas de Bartholin. Estas son glándulas túbulo-alveolares cuyos conductos desembocan cerca de la base del himen. Estas producen una secreción mucosa lubricante que humedece la cara interna de los labios menores durante la excitación sexual y el coito. Estas glándulas son análogas a las glándulas vulvouretrales del varón. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la cátedra. Bueno. Ya, compañeritas, entonces con esto acabamos el aparato reproductor femenino. Sería muy importante que
salgan preguntas desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de la relación, desde el punto de vista del impacto social, del aparato genital femenino. Por ejemplo, no sé cuánto tengo tiempo, les voy a hacer ver algo que es medio importante. Por ejemplo, no sé si están viendo. No, doctor, aún no. ¿No ven? No, no está compartiendo. Uno de los problemas importantes en términos de la mujer, ¿no? Los tumores. El auge en las ISAPRES. El cáncer cérvico-uterino es el segundo tipo de cáncer más común en las mujeres, edad media 45 años. Y fíjense que es creciente y preocupante en los países en vía de desarrollo. Conversamos con el doctor Omar Osorio, médico gineco-oncólogo de Clínica Las Lilas. ¿Qué es el cáncer cérvico-uterino? Miren. Es un tumor localizado específicamente en el cuello del útero. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Eminentemente son el contagio, la promiscuidad y el no uso de ciertos elementos en la relación sexual. Doctor, hablemos del tratamiento que también está incluido dentro del auge. Efectivamente, el auge nos da plazos bien precisos, pero es importante separar las cosas. Tenemos lesiones preinvasoras y lesiones invasoras. Dentro de las preinvasoras tenemos la observación, la crioterapia y la diatermocoagulación, y dentro de las invasivas está la gran cirugía, está la radioterapia y la quimioterapia, que dependiendo de cómo uno etapifique el caso, va a ser efectiva o no. Doctor, lo invito a ver más antecedentes a través de la gráfica con cobertura del auge. Toda mujer entre 25 y 65 años tiene acceso al examen Papa Nicolau en un centro médico que sea prestador de su ISAPRE. En caso de tener cáncer cérvico-uterino, se le informará a la paciente y dentro de 40 días tiene garantizada la confirmación diagnóstica. Dentro de los 20 días siguientes se le realizará la biopsia y otros exámenes. Si el cáncer está en etapa preinvasora, recibirá tratamiento en un máximo de 30 días. Si está en etapa invasora, dentro de 20 días. El beneficio auge también garantiza el acceso a medicamentos y al seguimiento de la enfermedad. Supongamos que un cáncer de ovario, que como digo, cáncer cervicuterino, tenga otra complicación, que es, por ejemplo, un cuadro anexial o un cuadro, que se llama una peritonitis aguda, digamos, por perforación de alguna víscera. Bueno, esta cosa que es adicional, que no está contemplado dentro de lo que era el cáncer cervicuterino propiamente tal, pero que es una complicación adicional. Esta complicación adicional puede ser cubierta perfectamente bien por patología catastrófica. Entonces, si hay complicaciones adicionales, el auge garantiza esas coberturas. Al despedirnos, recordar a las mujeres entre 25 y 65 años los controles y los exámenes que determinan el cáncer cérvico-uterino. Sigamos en CNN Chile. ISAPRES de Chile presentó las claves del auge en las ISAPRES. Como ven, allá tienen todo un programa, ¿no? Tienen todo un programa en Chile para poder revisar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a retomar los temas del cáncer debido a que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer. Y vamos a hablar de uno de los cánceres más frecuentes y más letales en mujeres que existen en el mundo, el cáncer cérvico-uterino. Vamos a hablar un poquito de dónde viene, cuál es la prevención, cuál es el tratamiento que hay
Y como siempre, por supuesto, si tienen alguna duda o comentario, déjenlo en la parte de abajo. También si quieren revisar algunos de los otros temas que hemos subido en cuanto al cáncer, de todos estos temas de prevención por cáncer específico o en general del cáncer, les dejo en la parte de arriba un playlist en el cual mostramos todos los videos que hemos subido con este tema. Con esto empezamos. Entonces, el día de hoy revisemos qué es el cáncer cérvico-uterino. Por supuesto, aquí teniendo una imagen de ciertas células que están infectadas, por supuesto. Entonces, la definición es la transformación maligna de las células del cuello uterino. Por supuesto, hemos visto ya en videos pasados en qué es el cáncer, que una célula cancerígena, un tejido cancerígeno, tiene muchas características. Por supuesto, esta transformación maligna implica que tiene mucha reproducción, que es resistente a la apoptosis, que se vuelve en un tejido invasor, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es lo que va a manifestar las células del cuello uterino cuando se transforma en cáncer cervicouterino. Vamos a ver también que, desgraciadamente, en la actualidad sigue siendo de las principales causas de muerte por cáncer. Y, por supuesto, una gran tragedia del cáncer cervicouterino es que esto es prácticamente en más del 90% de los pacientes prevenibles. De manera que el hecho de que el cáncer cervicouterino sea un problema de salud solamente muestra que el sistema de salud que hemos diseñado alrededor de esta patología no está, por supuesto, bien diseñado porque es perfectamente prevenible. Y la mayoría de los casos de cáncer cervicouterino va a ser causado, por supuesto, por la infección con el virus del papiloma humano. Ya vimos en el pasado un video completo de virus del papiloma humano en el que hablamos a detalle. Es un video cortito, animado, pero que hablamos con mucho detalle del virus del papiloma humano. Les dejo el enlace en la parte de arriba para que puedan consultarlo y que puedan revisar también este video. En este video vamos a volver a mencionar algunos puntos del virus, pero en este otro video animado que les dejo el enlace, se ven algunos otros puntos importantes del virus del papiloma humano. Prácticamente todos los casos de cáncer cervicouterino son causados o están asociados a esta infección. Ahora, si nosotros nos vamos a la estadística mundial de cuáles son los principales tipos de cáncer, podemos ver que aquí tenemos la incidencia y tenemos la mortalidad. Mama siendo en el mundo el más frecuente y teniendo una mortalidad bastante alta. Luego próstata, pulmón, el colorectal y en este lugar tenemos el cervicouterino. Entonces, el quinto más importante es el cervicouterino en cuanto a la incidencia, también teniendo una mortalidad muy alta. Por supuesto, aquí los sistemas que estamos menos preparados para prevenir somos los que generamos un incremento en la mortalidad y un aumento en la incidencia. Si nos vamos a mujeres, porque por supuesto en la gráfica pasada veíamos tanto mujeres como hombres, vemos que ahora el cáncer cervicouterino tiene el tercer lugar, después del de mama, el colorectal y el de cervicouterino sería el número 3. De manera que de las principales causas de muerte por cáncer en las mujeres va a ser por supuesto el cáncer cervicouterino. Y por supuesto también eso lo hace una importante carga de morbilidad y también de costos para los sistemas de salud. Ahora con esto pues tenemos que preguntarnos qué es el cérvix. Ya vimos que el cáncer cervicouterino es que el cérvix se transforma en tejido maligno. Pero ¿qué es exactamente el cérvix? Porque no todo mundo lo sabe. Entonces el cérvix, nosotros aquí tendríamos el útero. El útero por supuesto es este órgano que está diseñado para el embarazo en el caso de las mujeres. Aquí tendríamos las trompas de falopio que van a traer los óvulos para ser fertilizados y después en la pared uterina aquí se va a alojar este embarazo. Y más abajo tenemos por supuesto la cavidad cervical y después el canal vaginal. Entonces este canal vaginal es el que tiene contacto con el exterior y justamente la cavidad cervical va a ser la puerta que separa el útero del mundo exterior. Entonces, el cérvix podríamos decir que es el cuidador del útero y de la pelvis, porque por supuesto, si algo malo se mete por aquí, puede incluso salirse por la trompa, llegar a la pelvis y causar infecciones extremadamente severas e incluso costar la vida a un paciente. Ahora, este cérvix tiene también la característica de ser increíblemente adaptable. Es decir, como es el portero, como es el cuidador, necesita en algunos momentos ser mucho más permisivo y en otros mucho más estricto. Por ejemplo, cuando estamos durante el periodo, necesita dejar salir a toda la sangre y toda la descamación que estamos teniendo de la pared uterina. De la misma manera, cuando es momento de buscar un embarazo, tiene que permitir la entrada de los espermatozoides para que fecundicen al óvulo.
pero al mismo tiempo, así como deja pasar a estas células que son buenas o que son deseables en este momento, necesita evitar la entrada, por supuesto, dentro de lo posible, de patógenos, de bacterias, de hongos, incluso de virus. De la misma manera, este mismo cervix decide qué pasa, qué no pasa y cuándo pasa, de acuerdo a estos estímulos hormonales. Cuando tenemos, por ejemplo, también un proceso ya de embarazo, por supuesto, el cervix tiene que asegurarse que todo el producto no vaya a salir, siendo, por supuesto, que cuando tenemos una incompetencia cervical, pues los pacientes en ocasiones pueden perder incluso el embarazo debido a que no hay nada que detenga la salida. Y ya que llega el periodo del parto, el momento específico en el que ya tiene que salir el bebé, una serie de cambios moleculares van a generar que este cervix se abra muchísimo y facilite o permita la salida de este producto. También esto lo mencionamos en el video de trabajo de parto, justamente todos los cambios que puede manifestar este cervix. De manera que este tejido aparentemente estrecho se convierte en un guardián fuerte y poderoso que nos protege contra todo tipo de terribles infecciones y otras patologías, al mismo tiempo que deja pasar cosas esenciales para nuestro bienestar. Un poco como... o cada 3 años, por supuesto, o si tenemos algún otro factor de riesgo o no, lo va a tener que ser cada año o cada 3 años, por supuesto, esto se decide con el médico que está tratando a la paciente. Y el resultado que nos va a generar es, por supuesto, la prevención. Podemos prevenir la lesión cuando apenas está apareciendo y no dejar que avance y que destruya la vida. Para que lo puedan ver. Quería ver que vean esto de aquí. Una enfermedad de transmisión sexual es aquella en la cual es un proceso infeccioso que generalmente o es bacteriano, micótico o viral y que su origen estuvo relacionado con algún tipo de contacto sexual, llámese una relación sexual vaginal, una relación sexual anal, un contacto sexual vía oral o un contacto por manipulación. Entonces, una enfermedad de transmisión sexual o ETS, como se define en términos abreviados, es el producto, o sea, una infección producto de un contacto en la vía urinaria o en la vía genital. Dentro de las principales enfermedades de transmisión sexual que actualmente han tenido un repunte en la estadística, tenemos la uretritis gonocócica o gonorrea y la no gonocócica. Tenemos las infecciones de vías urinarias, tenemos sífilis, tenemos virus de papiloma humano, y en algunas situaciones mucho menos comunes podríamos hablar de un herpes, podríamos hablar de pues, hepatitis, que también puede ser contagiado por transmisión sexual. Hepatitis B, ¿no? Hepatitis B es transmisión sexual. Las manifestaciones de la enfermedad de transmisión sexual va a depender obviamente del patógeno que lo está originando. Dentro de todas las enfermedades de transmisión sexual por las cuales un paciente acude al urólogo, vamos a ir viendo qué lo originó y cuál va a ser el manejo que le vamos a dar. Una de las principales causas de consulta en la consulta urológica son las lesiones como si fuera un puntilleo rojo en el glande después de una relación sexual. Eso generalmente puede ser condicionado por una micosis o el mismo pH del contacto que hubo. En esos casos lo único que tenemos que hacer es estimular que el paciente tenga una adecuada higiene. En algunas situaciones aplicar alguna crema que pueda tener algún desinflamatorio y algún tipo de antimicótico en caso de que empiece a haber secreción líquida. Cuando estamos hablando de una uretritis gonocócica o la gonorrea, esa es una enfermedad de transmisión sexual que se presenta casi siempre entre 7 y 10 días después del contacto. Se va a manifestar como una secreción amarilla purulenta que sale por la uretra, que es muy profusa, que mancha la ropa. Y el tratamiento ahí va enfocado a medicamentos antibióticos para eliminar la bacteria. Cuando estamos hablando del virus del papiloma humano, el virus del papiloma humano es una enfermedad que se transmite sexualmente el 95% de las veces. Lo que buscamos en esto es eliminar la célula enferma y entonces
las terapias en las cuales estimulamos la descamación celular en el caso del hombre, del glande, del pene o del prepucio, vamos a acelerar el proceso de eliminación de célula enferma y de esta manera poder curar. Cuando estamos hablando de una uretritis no gonocócica que podría estar condicionada por clamidia, micoplasma, uroplasma, el tratamiento también es tratamiento antibiótico, puede ser inyectado o tomado o la combinación de ambas. Si estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual como es el chancro o como es el molusco contagioso, son enfermedades virales. Estas lesiones generalmente lo que tenemos que hacer es quitarlas con electrofulguración o con congelamiento con nitrógeno líquido. Y una vez que se ha eliminado la lesión, puede ser necesario aplicar algún tipo de terapia tópica, pero lo importante de estas lesiones, sobre todo por ejemplo el molusco contagioso, es eliminar la lesión y hacer mucho énfasis en el paciente que no se tiene que rascar o quitar lo que tiene, porque eso lo único que va a hacer es que se disemine mucho más la enfermedad. Las enfermedades de transmisión sexual se pueden evitar obviamente teniendo pues una cultura sexual responsable. Es importante que si el punto no es la reproducción y estamos teniendo contacto con una pareja que no es nuestra pareja estable o es una relación reciente, pues la protección es lo más importante. El uso de preservativo en el caso del hombre, existe el preservativo en el caso de la mujer, pero es un método de barrera que evita el contagio o la diseminación de flujos corporales y de esta manera el riesgo de contagio pues se va a ver mucho menor. Entonces es importante en los cuales obviamente pues tener el hecho de ser promiscuo, pues obviamente el riesgo va a estar muchísimo más elevado. Entonces, tener una pareja estable, tener una relación confiable, va a hacer que nuestra conducta, nuestro riesgo sexual sea mucho menor. Bueno, como ven, podemos seguir hablando largo sobre estos aspectos, ¿no? Son aspectos que uno, desde el punto de vista del conocimiento anatómico, debe proyectar una cultura sexual, digamos, a los pacientes, a la gente, a los jóvenes, a los adolescentes, es decir, en definitiva, es toda una cultura. Ustedes tienen que saber que nuestro país tiene un problema muy importante, el alto índice de embarazo en adolescentes. Ustedes tienen que saber que algo muy importante, que el problema de las enfermedades de transmisión sexual tiene un alto porcentaje. Algunos se han transformado en problemas epidemiológicos graves en el país. Es decir, así como hay la infección de hoy actualmente nos está invadiendo el coronavirus. El virus es ahora importante que en sus debidos tiempos asomaron los gonococos, las espiroquetas, asomaron los mismos virus del papilomavirus, ¿no? Que fueron asomando y fueron descubriéndose posteriormente. Entonces, para todo ello hay que manejarse una cultura en términos del conocimiento de los problemas de enfermedad de transmisión sexual y de la vida sexual y reproductiva de una pareja. Este conocimiento consciente, el conocimiento, la educación y la prevención fundamentalmente siempre van a ser condiciones muy favorables para el futuro de una pareja. Imagínense que algún rato una pareja recién casados, menos pensado, ella venga y tenga un problema de un papilomavirus o de un herpes. Y si es que ella tuvo en él solamente la pareja, ¿se da cuenta del problema que le generó a la chica? Este señor que antes andaba de un lado a otro sin las medidas de precaución y prevención, ese joven andaba de un lado a otro sin medidas de prevención. Nadie le dice que no tenga, que lo haga, pero tome medidas de prevención. Entonces, ¿para qué? Para que no transmita a su pareja. Igual manera se puede decir ahora también de las mujeres, ¿no? Si usted va a estar con alguien y otro, utilice sus medidas de prevención. No solamente la prevención es para no embarazarse, es para no recibir enfermedades de transmisión sexual. Que les dice que ustedes escuchen algunas de las que se presenten. Quería ver unas imágenes para que puedan ver ustedes, pero de pronto
Eso podría hacerse en algún otro momento. Bueno, esta es la anatomía del aparato genital femenino. Estos son algunos aspectos importantes de aplicación fisiológica y, por supuesto, toda la proyección psicológica, patológica, etcétera, que puede ocasionar en uno de los órganos fundamentales de la vida de los seres humanos. Ok, compañeritos, entonces nos vemos, estudiar bastante, lean bastante, estudien bastante, porque lo que aprenden ahora van a aprender y procuren aprender bien, porque si no ustedes ven a ver ginecología, comienzan a ver en sexto, en el 9º semestre, 10 semestres. Si ustedes no logran meterse en su cabecita, se olvidaron. Llegan al 10º semestre sin saber ni dónde queda ni dónde queda la uretra membranosa, ¿cierto? Ni dónde queda la uretra prostática, ni dónde se encuentran las glándulas de Bartolino, ni dónde está y así, sucesivamente. Entonces aprendan bien para que les quede guardado y grabado este aprendizaje que es fundamental en la formación del médico. Compañeritas, un bonito fin de semana, por favor estudien. El día martes tenemos trabajo, ¿cierto? Entonces tenemos trabajo. A la compañera Presi voy a pedirle un favor. ¿Puedes ayudarme pasándome la lista de los compañeros en Excel? Sí, doctor, en Excel, en un documento de Excel.